Buenos días, me voy a permitir el privilegio de dar inicio a esta nueva plática, Sam, para que compartamos un poquito más acerca de una pregunta que me hacías y que se me convirtió en una temática a seguir, que fue: ¿cuál es la diferencia entre una iglesia denominacional y una iglesia orgánica? En la ocasión en la que me hiciste esa pregunta, solo contestamos un aspecto. Hoy quiero abordar un aspecto más, y es que la iglesia orgánica ha dejado de creer que las estructuras físicas o edificios son el templo o la casa de Dios. La iglesia orgánica ha dejado de creer que las estructuras físicas o edificios son el templo o la casa de Dios. Es bien común que nosotros, como cristianos, de repente pasemos por algún lugar y digamos: mira, allá está aquella iglesia, ¿verdad? O alguien le pregunta o le dice a alguien: mira, yo voy a la iglesia tal y tal, y le dan una dirección específica y un lugar específico. Sí. La iglesia como tal no tiene absolutamente nada de eso. Si decimos que una construcción es el templo de Dios, estamos diciendo que Dios habita en lugares físicos, y esto definitivamente es un error a la luz del Nuevo Testamento. Los apóstoles jamás predicaron que los lugares físicos son el templo de Dios. Podés revisar todo el Nuevo Testamento y jamás los apóstoles se interesaron, alquilaron, construyeron o hicieron algo en torno a un lugar específico llamado templo, en el cual la iglesia se reunía. Hay un pasaje por ahí en el libro de los Hechos donde dice que la iglesia continuamente se reunía en el templo y por las casas. Y ese pasaje, que está fuera de contexto, es el que muchas personas utilizan para decir: nosotros nos tenemos que reunir en el templo, ¿verdad? En el edificio físico y por las casas. No, en la realidad, lo que los apóstoles hacían era ocupar espacios muy abiertos que tenía el templo en Jerusalén, el templo construido por Herodes, aprovechando que ellos eran todos judíos y tenían la libertad de moverse en ciertos espacios de ese recinto, y eran algunos de ellos muy abiertos, explanadas grandes. Tenía la facilidad de albergar unos cuantos miles tal vez de personas que podían de pie estar escuchando algún tipo de mensaje. Entonces ese era un lugar público, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos imaginarlo, sería como la mayoría de nuestros pueblos, que en el centro del pueblo está el templo físico normalmente del mundo católico, y a los alrededores de esos templos, que son en la realidad una como imitación de esos templos, o de ese templo que alguna vez se entendió por la palabra que existió. Tienen siempre sus patios, y muchas veces las personas en los pueblos las están usando para ventas, para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, más o menos bajo esa manera de verlo, había muchos espacios públicos en el recinto del templo, y por eso dice la Biblia: y en el templo y por las casas no cesaban de predicar de Jesucristo. Lo que está diciendo es que aprovechaban ese espacio público. Hoy sería ir al parque central y predicar para que la gente escuche, pero también era con el fin de poder dar sermones de capacitación apostólica a la iglesia, que inmediatamente habían crecido no menos de 8,000 personas. A los pocos días se estaban reuniendo. Entonces había que buscar un espacio como esos para poder predicarles a todos a la vez, y que fueran instruidos, y que después se pudiera perseverar, como dice los Hechos, en la doctrina que los apóstoles les estaban impartiendo. Así que los apóstoles
Por un lado, predicaban como en una especie de capacitación a todos, y después de casa en casa se iban distribuyendo, que todavía estaban los apóstoles completos, el número de los apóstoles en Jerusalén, y se distribuía junto con los que Dios iba levantando también para enseñar a la multitud de hermanos que ya existía en la iglesia. Ni con toda la multitud de personas que ellos eran, jamás se le cruzó a los apóstoles el pensar en construir algo, ni en construir, ni tampoco, mucho menos, en levantar una estructura y a eso llamarle templo. Eso definitivamente no está bajo ningún punto de vista en el Nuevo Testamento. Lo que uno encuentra en el Nuevo Testamento es y la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Y obviamente las iglesias que estaban en las diferentes ciudades, que solo Dios sabrá cuál era la manera en la que ellos se reunían, pero que no tenían lugares inaugurados como templos. La razón primordial es que los apóstoles, lejos de enseñar que habían lugares físicos a los que se les podía denominar templos, los apóstoles enseñaron que los creyentes mismos son el templo de Dios. Entonces no podían andar promoviendo ninguna, sería haberse contradecido a sí mismos. El templo que ellos sí tuvieron y que Dios mismo pidió que se hiciera, y ahí habría que desentrañar un par de cosas, Dios mismo decidió que fuera eliminado. Y el mismo Señor, en Mateo 24, cuando los apóstoles, cuando sus discípulos le dicen, Señor, ¿ves todo esto? Porque era algo magnífico, pues, ese templo. Y el Señor les dijo, ustedes ven todo esto. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea quitada. Así que el Señor profetizó que no más templos físicos, y el templo ese físico que alguna vez Él autorizó que se hiciera bajo el pacto de la ley, terminada la ley, ya no tenía ningún sentido de existir. Y por eso Hebreos lo menciona, que tenía que desaparecer todos los vestigios del antiguo pacto para darle lugar al nuevo pacto. Así que, bajo ningún punto de vista, alguien podría enseñar que se puede denominar a un lugar templo. Y cuando hablamos de denominar templo, estamos hablando de un lugar donde Dios habita, un lugar más santo que el resto de los lugares. Eso es incongruente, es antibíblico y chocaría con la tremenda doctrina de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor, también es el templo de Él. Si a mí me enseñan que un templo físico es donde Dios habita, apreciaré y amaré más las estructuras que a los mismos hermanos que son el verdadero templo de Dios. Entonces ahí sí empieza a haber un gran conflicto, ¿verdad? Porque entonces yo tengo un apego por la estructura. Me entrego a Dios en la estructura, no fuera de ella. Porque está diciendo, ahí está Dios. Y aprecio más la estructura que a los verdaderos templos del Señor, que son los hermanos. Por esa razón, en el mundo de las denominaciones, podés ver gente que fácilmente se saca un 100,000 quetzales, 200,000 quetzales, regalan su terreno, hacen esto, hacen lo otro, y de repente estás viendo vos edificaciones impresionantes de varios millones de quetzales, y mucha de su gente padeciendo necesidad. A esa persona que bien que sacó para comprar todas las sillas del nuevo templo de ellos, no le sacas 10 quetzalitos para ayudar a un pobre. ¿Por qué? Al final, ¿por qué se hace eso? Es una mala enseñanza. Pues le están diciendo a las personas, es que es la casa de Dios. No. Si ese énfasis le pusiéramos nosotros a lo que de verdad es la casa de Dios, entonces si tenés la capacidad económica de sacar 100,000 quetzales para un par de paredes
que se van a quedar ahí para el día del juicio, ¿por qué no sacas ese mismo dinero para bendecir al cuerpo de Cristo? Yo quisiera ir cerrando este tiempo con algo que a mí me sorprendió estudiar o reestudiando este asunto. Y es en 1 Corintios, y me voy a tomar la tarea de leerlo. En 1 Corintios 3, 16 y 17. Quiero que le prestes atención a esto. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo. Y advierte el Señor que cualquiera que destruya el templo, Dios mismo se encargará de juiciar. Tenemos que ser cuidadosos, porque no vemos nosotros que un día el Señor tendrá que venir a tratar a su iglesia por no tener temor de cambiar cosas que Dios jamás nos pidió que hiciéramos. Yo sé que todos los creyentes cometemos una diversidad de errores y pecados, porque sería imposible que guardáramos los lineamientos del Señor al 100. Habrán cosas que esperamos en Jesucristo, que Él nos tenga misericordia cuando nos juzgue, pero habrán cosas que están atentando contra el mismo cuerpo de Cristo, del cual que Dios tenga misericordia de todos, pero que sepan que el que destruye la estructura orgánica de la iglesia del Señor no se quedará impune en el juicio del Señor. Y la palabra que se usa en este verso dice que cualquiera que destruye el templo de Dios. Esa palabra significa, oí lo que significa en el griego, destruir corrompiendo. No es una destrucción de que yo llego y le meto un par de mazazos y destartalo todo. No, es destruir a través de corromper. Como el caso con tu vida, que soy un gran amigo de tu papá y vos ahora vivís cerca de mí. Y yo, en lugar de enseñarte de la palabra, te enseñe vicios, te lleve a diferentes lugares y te enseñe malos hábitos, y de ahí te dejo. Te corrompo, te destruyo porque te corrompí en algunas cosas. Entonces, ese camino que muchas veces nosotros tenemos, de no hacer las cosas como Dios quiere, terminan destruyendo la esencia de lo que es la iglesia. Tengamos cuidado, porque un día Dios nos va a juzgar por ello.